Bienvenidos a Mirando Lejos. Viniendo a esta entrevista que se está realizando en el Ministerio del Interior, sentía, no solamente hoy, sino ayer y anteayer, desde que decidimos y el ministro del Interior, el doctor Enrique Riera, accedió, sentía una suerte de temor, una suerte de inseguridad por esta entrevista. Ya son varios años que vengo entrevistando a mucha gente. Al mismo doctor Riera lo entrevisté en varias ocasiones. Aparte que nos une una amistad, yo le tengo un gran respeto, una gran admiración a él, a su hermano Manuel, a su sobrino y a toda su familia, a su padre. Nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Y por qué el temor mío a esta entrevista? El temor mío se debe a que el tema a tratar es muy complejo. Es muy complejo no solamente por lo acontecido, por el proceder, por el resultado, por el antes, el durante y el después de la operación, porque creo que esta va a ser una operación que va a dejar secuelas en el futuro mediato paraguayo. Pero lo que más me asusta, más que toda esa complejidad y esa trama acontecida ese lunes de madrugada, es el hecho de que, no quiero ser malinterpretado, como periodista uno tiene que preguntar lo que incomoda, no lo que reconforta. Y como periodista uno tampoco tiene un linaje moral y uno no quiere estar al servicio de causas que son enfermedades que tiene una sociedad, que son patologías que tiene una sociedad, que son actividades de tipo criminales, que son lacras sociales, como es el crimen organizado en cualquiera de sus expresiones, y en este caso en concreto en el tema del narcotráfico. Por eso, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de que la opinión pública tenga las ideas esclarecidas, muchas veces uno tiene que preguntar, agudizar una pregunta, incomodar de manera extrema, pero cuando hacemos eso, quiero que quede bien en claro que bajo ningún punto de vista, queremos atenuar la responsabilidad criminal de aquella gente que comercia con la salud, que comercia ilegalmente, que comercia con la vida, a esa gente que se han formado en la cultura de la muerte, en la cultura del asesinato. Que quiero dejar bien eso en claro, porque no quiero que aquí no confundamos que porque hacemos una pregunta incómoda, estamos de alguna manera avalando, legitimando el lavado de dinero, legitimando el sicariato, legitimando que el Estado paraguayo no pueda ejercer el monopolio de la violencia física de manera legítima, como debe ser el único actor que puede y que debe ejercer el monopolio de la fuerza física en términos legítimos. No existen organizaciones de narcotraficantes, de guerrilleros, invoquen ellos la libertad de mercado, invoquen ellos la justicia social. Nadie puede utilizar legítimamente la fuerza y la violencia. Solamente el Estado paraguayo, en un Estado de derecho, en un Estado democrático, como creo que es el que estamos viviendo hoy en día, con sus imperfecciones, con sus luces y sus sombras. Por eso aclaro y vuelvo a decir, es la entrevista más difícil porque hay que preguntar cosas que uno dice, pero se hizo todo bien. Pero cuando preguntamos eso, no es porque queremos reivindicar al crimen que cobarde, al aspecto oscuro que tiene la sociedad paraguaya, porque el crimen, la criminalidad se mueve siempre en las oscuridades y trafica con la vida humana como si estuviera traficando con cualquier otro bien. Por eso le agradecemos al ministro del Interior, al doctor Enrique Riera, amigo de muchos tiempos, que nos haya cedido primero el espacio del ministerio para hacer esta entrevista y segundo su tiempo, en momentos muy difíciles, en momentos en donde hay que estar precavidos y en momentos donde la sociedad también demanda una aclaración de todo lo acontecido.
Doctor Enrique Herrera, ministro, ¿cómo te va? Un placer estar contigo, ¿no? Igualmente, Carlos, para vos, para todos tus muchos televidentes, la verdad es que la razón de la aceptación de la entrevista es, por un lado, porque sin devolver rosas, me gusta hablar con gente inteligente, aguda, y por otro lado, porque tengo una sensación de tranquilidad de haber hecho lo mejor posible el trabajo realizado, lo que no garantiza ni éxito ni resultados favorables, pero por lo menos da la impresión, como mi vieja época de rugbyista, de dejar todo en la cancha. Y esa es la tranquilidad que me da poder entrevistarme contigo y aclarar todas tus preguntas, por más incómodas que sean, porque la interpreto como la que puede hacer cualquier ciudadano. Y el funcionario público, Carlos, y vos lo sabés, tiene no la opción, la obligación de rendir cuentas. Cada vez que yo soy entrevistado lo tomo como una entrevista, no como decís vos en preguntas incómodas. Yo tampoco pretendo agradar al entrevistado ni conquistarlo. Yo hablo para la gente que va a ver tu programa y voy a tratar de aclarar las dudas que vos, en nombre de todos ellos, establezcas en esta entrevista. Así que adelante. Bueno, mira, también quiero decirte, Enrique, que yo no desconfío y nunca desconfié de tu honestidad, de tu moral y de tus convicciones democráticas y también de tu capacidad ejecutiva. Así que lo que te deseamos es, hay algunos reclamos de que hay que cambiarte. Yo creo que eso sería un gravísimo error, es una opinión mía, del editorialista de este programa. Con esto no te quiero alabar para nada. Creo que no hace falta tampoco que lo haga. Pero quiero empezar con algunas preguntas incómodas. No sé si fue una declaración tuya que aparece en el diario Última Hora, acá, de ayer, que dice que en el programa Políticamente Incorrecto, que ni Peña se haya enterado es porque el sistema funciona. Pero permíteme, quiero un poco complejizarte la pregunta. Que ni Peña se haya enterado quiere decir que el sistema funciona. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando los americanos lo iban a cazar a Bin Laden, creo que estaba en Afganistán escondido, el presidente Obama seguía las operaciones. Y cuando, para mí, uno de los grandes méritos del gobierno fue retomar el poder de las penitenciarías, que era una operación mucho mayor que esta, es mucho mayor que esta, de mayor dimensión, que pudo haber tenido una inmensa cantidad de costos humanos y de bajas por parte de la policía. El presidente estaba al tanto de esto. Y ahí funcionó el sistema, y el presidente estaba al tanto de esto. Ahora, sin embargo, sucedió algo que es verdaderamente paradójico para los que percibimos afuera. Unos organismos de seguridad del Partido Colorado invaden, se introducen en la casa de un diputado del Partido Colorado del sector oficialista, provocando, no digo obviamente, provocando el deceso del diputado Colorado, la muerte del diputado Colorado, un herido de la policía, pero en una aparatosa, digamos, intervención de 30 hombres. Y en la casa aparentemente había un señor de 93 años, que era el suegro, una señora de no sé qué edad, y el diputado Gómez, que aclaro y lo he aclarado en varias cuestiones, no es santo de mi devoción. La pregunta es, ¿por qué en un caso funciona el sistema y en otro caso cuando Peña sabe, el presidente de la República, Santiago Peña, sabe que se va a hacer una operación de mucha mayor envergadura, de alta peligrosidad, sin embargo ahí él está enterado, él lo declaró públicamente, estaba enterado, y en esta operación él no está enterado, no solamente él no está enterado, el director de la Senat no está enterado, el ministro del Interior no se parece que sabía, no sabía, digamos las altas autoridades del Estado no estaban enteradas. Y te hago esta pregunta porque mucha gente piensa que los organismos de seguridad actuaron instigados por actores externos, no actores locales. Bueno, vamos a ir por partes. Es un buen contexto el que armaste. Lo primero, precisar que las declaraciones entrecomilladas de Última Hora no son mías ni del comandante de la policía. Fue una opinión del juez Omar Legal.
juez del crimen organizado, recordemos todos que firmó la orden de allanamiento, que entre paréntesis, y haciendo un poco pedagogía, es el juez el único que puede violar la propiedad privada por razones fundadas con un mandamiento de allanamiento. Lo segundo, decirte que en mi forma de actuar y de ejercer el Ministerio del Interior, de arranque, y te diría inclusive cuando estaba nominado pero sin asumir, yo tuve una reunión con el que hoy es comandante de la policía y nos pusimos de acuerdo en algunas reglas elementales, que son varias, pero que tienen que ver con esto. En nombre del presidente de la República, toda la cúpula policial va a pasar por el polígrafo. No era obligatorio, es voluntario, pero en la ley actual vigente, la famosa reforma, sí. Segundo, se acabaron los maletines. El presidente no va a recaudar, el ministro tampoco, ni usted tampoco, y espero que llegue el mensaje para abajo. No va a ser del día a la noche, pero la policía va a tener compensaciones a través de una ley de reforma que son más o menos 100 millones de dólares en beneficio. Por lo tanto, el policía joven va a saber que hay dos caminos, o recibir 10.000 dólares de un narcotraficante o portarse bien sabiendo que le van a poner el polígrafo si quiere ascender o tener un cargo de responsabilidad. Y a la vez tiene becas para los hijos, salud, educación cubierta, estabilidad laboral y además una carrera profesional, porque los concursos, como lo hice en el Consejo de la Magistratura, van a ser exclusivamente por mérito. Muy bien. Dicho esto, entonces se consagró la autonomía operativa de la Policía Nacional, donde nos repartimos la tarea. Yo como cabeza visible, director de las políticas públicas de seguridad del Estado, en temas generales, conseguirles presupuesto, conseguirles apoyo, buscar equipamiento, hacer la cooperación internacional, desde el día 15 de agosto que asumí hasta hoy, te diré que muy pocas veces me metí en la parte operativa. Un buen ejemplo es el que diste, en Veneratio, la toma de Tacumbú, sí participé desde el primer día, sí me informé y cuando tenía toda la información consideré que el presidente tenía que saber para darle fuerza horas antes de la incursión en Tacumbú. Pero también debo aclararte que yo no dije por dónde iban a entrar, por dónde iban a salir, qué iban a hacer adentro. Es más, quizás no valga la pena, sino en otro bloque, contarte los detalles de las 5 opciones que se desecharon y que la última es la que se utilizó, pero por darte un ejemplo, desde poner una bomba en la pared del fondo hasta bajar con helicóptero sobre el techo o a atropellar la puerta de entrada con un camión tumba con una quilla montada en los arsenales de la Marina, fueron desechados por la simple idea de entrar por el frente y entender que el Estado tenía más poder de fuego y aguante que los que estaban dentro. Bueno, volviendo a nuestro tema, entonces, en la opinión del doctor legal, yo la interpreté como que en la lucha contra el crimen organizado, el principal flagelo es la corrupción del Estado, entendiéndose corrupción de jueces, corrupción de fiscales, corrupción de policía. Y en este detalle en particular, el mandamiento, y vos sos abogado, generalmente viene de una manera muy genérica. Cuando vos haces un mandamiento, un juez hace un mandamiento, en un párrafo dice, y solicitar el auxilio de la fuerza pública. Lo que hacen los policías que detienen a una persona o que allanan una propiedad o que desalojan una propiedad, lo que hacen es hablar con el comisario del lugar o el director departamental, calcular más o menos los efectivos y montar una operación. Esto se hace todos los días, yo ni me entero, salvo que haya conflicto, en cuyo caso soy el primero, porque hago control de daños, porque respaldo, porque me informo, porque tengo que informar al presidente. En este caso particular, hubieron antecedentes, Carlos, que explicaban, por un lado, la ausencia de la SENAT. No sé si vos recordás, la primera gran incautación que se hizo en esta administración meses después de llegar fue en Villeta, en un cargamento de arroz. Ahí se encontraron 3.300 kilos de cocaína. Y yo recuerdo como si fuera hoy, cuando el comandante me avisó que fue información calificada, proporcionada por CIU. Entonces, me invitaron a la conferencia de prensa, como la visión que tenemos con el presidente es levantar la autoestima de la policía y darle el mérito de meter los goles. Entonces hicieron solo ellos la conferencia de prensa en Villeta, en campo abierto, todos sentados en una mesa, ¿verdad?
Y esa oportunidad me llamó la atención porque fue la misma unidad de élite que es la SIU, que te voy a explicar después con lujo de detalle. Muy bien, muy bien. Pero una pregunta, cuando la policía, los organismos de seguridad tienen que actuar, no toman algunas atenciones. Por ejemplo, estamos hablando de la casa de un diputado. De un diputado tiene fueros. Y se puede discutir en doctrina si pueden o no entrar a la casa de un diputado, si el fuero es solamente personal o también es extensivo a la casa. No quiero caer en esa discusión ahora, pero estamos hablando de un diputado que no tenía un pedido de desafuero. Tengo entendido que había una orden de captura para el hijo. En la orden de allanamiento general tampoco se explícita, no está explícito qué objetos buscaban, qué se quería incautar. Estaba todo especificado eso. Te hago algunas precisiones conceptuales porque creo que esta disquisiciones que estás haciendo son clave. Primero, en materia de crimen organizado hay algunas reglas no escritas y otras escritas, ¿verdad? Una regla no escrita, pero sí decidida ya hace unos años, es no utilizar ni jueces, ni fiscales, ni policías locales. Esto tiene una explicación, ¿verdad? Por un lado, la vulnerabilidad que ofrece vivir en una zona complicada, como puede ser un departamento de Amambay, y por otro lado, evitar filtraciones a cualquier precio, por temor o por dinero. ¿Verdad? Entonces, el juez era de Asunción, Omar Legal, y es del crimen organizado. Los fiscales son de Asunción y las fuerzas de élite convocadas son de Asunción. En el mandamiento dice literalmente, Carlos, que se utilicen elementos policiales de SIU y FOPE, que es Fuerza de Operaciones Especiales, que es lo mejor que tiene la policía. Y no dice Senat. Entonces, ¿cuándo y cómo se lleva adelante el procedimiento? Yo me había comprometido a hablar solo del actuar policial para no entrar a opinar sobre lo que hizo la Fiscalía y la Policía por una cuestión de respeto, pero tu entrevista es para todos y yo te voy a transmitir lo que yo escuché de la sesión del Senado y de lo que yo he conversado con los actores, porque hay una responsabilidad compartida. Entonces ya te hablé del juez legal, que es juez del crimen organizado, que son los jueces más confiables que tiene el Paraguay, porque te puedo hablar de Lizy Sánchez, de Rosarito Montanía, gente en la cual la policía confía. ¿Por qué confía la policía? Porque son los que entran, son los que se exponen, son los que dan la cara, son los que están en terreno. Los fiscales, con el mandamiento en la mano, tienen la lista de las cosas que pueden incautar. Es así de largo. Desde CD, computadoras, todo estaba enlistado. Todo estaba listado. Inclusive podrá detener a alguna persona que se encuentre en el lugar allanado que tuviera o pudiera tener vinculaciones con el objeto del delito investigado. O sea, a ver, se le podía haber detenido bajo ese allanamiento al diputado Gómez. Al diputado Gómez, pero porque tiene fueros solo arresto familiar. Y él se queda en su casa hasta que el juez comunique al Congreso para que le levanten los fueros. Pero no se le puede tocar. Pero, o sea, una interpretación no te parece un poco arbitraria, bueno, que vulnera. Es como decís vos. Pues si hay un juicio político, entonces yo puedo preparar una operación en la hipótesis de un juicio político o un juicio una resolución que tiene que tomar el Parlamento muy importante. Entonces yo hago un operativo y entonces digo, lo detengo en su casa y no participa de la sesión del juicio político. Claro, como decía el doctor Bonín, mi padre jurídico, para entender, hagamos la vía al absurdo. Si nosotros sostenemos que los fueros parlamentarios no son solo para el ejercicio de sus funciones, sino también es en su casa o en su auto, entonces yo puedo tener 10 kilos de cocaína, yo soy senador reelecto y nadie puede entrar, no hay juez que pueda entrar, no funciona así. En los fueros, en mi criterio, es discutible como decís vos, son en el ejercicio de sus funciones y en ese momento no estaban en el ejercicio de sus funciones, estaban en su casa. Bueno, pero digamos que el ejercicio de función de un parlamentario no se interrumpe porque vos estás en tu casa, porque vos en tu casa habrás estudiado muchos proyectos legislativos y estás haciendo un trabajo legislativo. 100%. Te voy a dar... Este señor estaba durmiendo. No, te voy a seguir relatando.
Acá me dicen que tenemos que ir a la pausa. ¿Podemos ir después? Sí, claro, claro que sí. Ministro, te interrumpí. No, no importa. Bueno, te explico cómo fue la operación atando cabos de las tres instituciones con responsabilidad compartida en el operativo. El juez ordena el allanamiento. El juez, ¿por qué ordena el allanamiento? Porque los fiscales y la policía le dan suficientes elementos para buscar la sorpresa, para incautar las pruebas. Por eso que los allanamientos, por un lado, siempre tienen un riesgo y por otro lado, siempre tienen que tener un factor sorpresa, porque no puede decir, doctor Mateo, te voy a allanar el jueves, listo, te espero con un café, no van a encontrar nada, ¿verdad? También se buscan disminuir los daños colaterales. Entonces, los fiscales, con el mandamiento en la mano, una vez que un juez autorizado confirma y sello en el ejercicio de sus funciones, se reúnen en Azoteí, que es antes de Pedro Juan, a la tarde del domingo. Y ahí aparecen los 22 efectivos de SIU y FOPE que no sabían a dónde iban a ir ni para qué. En ese momento y en ese lugar, los fiscales le dicen, va a ser un allanamiento en Pedro Juan y de un legislador. Tampoco le soltaban el nombre. En ese lugar, no digo yo, pero vulgarmente, están todos de las manos, nadie se va al baño, nadie usa celular, nadie avisa nada a nadie. Más que al comandante de la policía, a quienes le piden el uso de la fuerza que autoriza. Y ni el comandante recibe toda la información, más que la que te estoy diciendo, es genérica. Bueno, ahí se trasladan todos juntos. ¿Por qué a la noche? Que todo el mundo preguntó. Porque evaluó la fiscalía, que es la que decide el horario, y lo reconoció el propio fiscal general del Estado, y se dieron cuenta que a la mañana el primer problema que había, escuelas cercanas. Podía terminar eso en una balacera con un daño mayor. Segundo problema, en la información de inteligencia que manejaba la fiscalía, ellos veían un gran movimiento de camionetas de alta gama. A la mañana. A la mañana, con guardias privados y con polarizados tan oscuros que no veían ni el armamento ni que disponían ni siquiera el número de pasajeros. Es decir, en la hipótesis de la fiscalía, podía estar el hijo que a veces dormía en la casa de su papá y a veces dormía en la casa de su señora a 1000 metros de ahí. Por lo tanto, la decisión fue allanar a las 3 de la mañana y en simultáneo. ¿Y cómo se explica que un señor que encarnaba tanta peligrosidad esté durmiendo solo con un arma 9 milímetros, un revólver 9 milímetros, una pistola, digamos, casi inocua para el ataque que recibió? La fiscalía averiguó si a la noche ese era un comportamiento, una pauta de comportamiento local y costumbrista de él. O sea, ¿se sabía algo? Porque la verdad que él estaba casi indefenso, por decirlo de alguna manera. A todos sorprendió lo que pasó, Carlos, porque cuando llega la fiscalía con la fuerza operativa de élite, entrenada 5 semanas en Cuántico, que se poligrafea cada 3 meses y que está entrenada por la DEA, todos paraguayos, entre paréntesis, no hay americanos. Eso que se escuchó vos, frases de verdad. Todos paraguayos, bueno. Y entran a la casa, se abre la puerta y entran al jardín. Nadie los recibió, no había guardias privados, no había nadie. Ellos dijeron que había una pareja, no sabían si eran caseros o miembros de una empresa de seguridad. Entraron por la puerta del frente, gritando allanamiento policía. Al abrir las puertas, encontraron una puerta abierta y, para entendernos, como en las películas, despejado, allanamiento policía, fueron a la segunda, fueron a la tercera, bueno, y después en un pasillo encontraron una puerta cerrada. El protocolo de seguridad de la policía establece que un efectivo trata de abrir la puerta y el otro se parapeta para cubrir al compañero. Muy bien. En esa circunstancia, este policía cerca de la puerta golpea 3 veces y grita allanamiento policía. Según las expresiones del actuante, escucha una pistola cerrojarse
que es la que hace las 9 milímetros cuando hace clac, clac, ¿verdad? En ese momento le dice entonces el compañero, patea la puerta, abrí la puerta. Y él literalmente patea la puerta 2 veces hasta que se rompe el cerrojo de la puerta, y cuando se entreabre la puerta sale el primer tiro disparado por el diputado Gómez. Al salir el primer tiro disparado, él, como estaba de espalda, intenta retroceder, se cae de espalda y el compañero parapetado cree que el tiro le pegó a él. No obstante, y escuchar la profesionalidad, dispara 2 tiros de advertencia en el marco de la puerta, cerca de la humanidad del diputado Gómez, pero sin aceptarle todavía. Y recibe otros 3 tiros de adentro de 9 milímetros. Todos los casquillos de lo que te estoy contando están, todas las vainillas del fusil, arma larga, del tirador están, y cuando recibe los 3 tiros, directamente apunta y lo elimina. El arma está en el piso, y el primer tiro, cuando dicen que se protege, ¿verdad? Es una situación de tirador, le pega en el mentón, lo que hace que explote la sangre, y la sangre está en la pared a 1,20 metros de altura, lo cual demuestra que efectivamente estaba agazapado. Ahora, te quiero hacer una pregunta ahí. Más perfecta descripción casi de una novela, parece, criminal. Te lo digo en serio. Ahora, algunos dicen, pero con Chicharrón pasó lo mismo. Decían que eran gente de la policía, venían uniformados y eran narcotraficantes. Obviamente, el señor Gómez definitivamente, por todas las pruebas, estaba blanqueando dinero al narcotráfico y estaba vinculado al narcotráfico. Eso es una evidencia que nadie creo que discute. La obviedad, lo obvio no se discute. Ahora, su reacción, creer que van a ser también efectivo la FOPE siendo el diputado, puede ser, si nos trasladamos a su lugar, puede ser que sea tan difícil de creer. Bueno, uno ejerce la defensa. Es una hipótesis que la policía maneja, que efectivamente el diputado Gómez no creyó que eran policías. Vos sabés que se compran un uniforme en cualquier lado. Por eso protegió a su esposa en el baño. Podía haber ocupado eso, se podía haber pegado a la pared a un armado, ¿verdad? Y podía haber dicho, identifíquese, o páseme la orden bajo la puerta. Podía haber tomado otra precaución, pero no disparar directamente. Bueno, para ahí también ahí se da la situación, de hecho. Cada uno tiene adrenalina, igual que el policía que disparó, que Gómez también habrá tenido su miedo, su temor, su reacción. Todo lo que yo te estoy diciendo es relato de los participantes y es también comprobado científica y técnicamente por el mejor perito balístico de la policía. Porque yo le pedí a él, o sea, sin conocerlo, al comandante, vamos a ir a la Cámara de Senadores. Ahí hay 39 legisladores que no estuvieron, yo no estuve, vos no estuviste. Hacer la composición de la escena de lo que pasó en base a los elementos que la policía y la fiscalía incautó. Entonces, como ellos tenían las vainillas, tenían las balas en la pared, en la madera, las astillas del otro lado, la sangre en la pared, las 2 armas, la prueba de parafina. Entonces, ya se hizo la prueba de parafina. Sí, todo lo que te estoy diciendo está armando en la fiscalía, pero esta entrevista es la prueba. Los tiempos mediáticos y políticos son mucho más rápidos que los jurídicos. Los jurídicos son tranquilos, hay que sopesar, hay que medir, hay que evaluar, hay que explicar. Entonces yo que estoy contando lo que pasó en la versión de la policía, que es lo primero que yo me entero a las 4 y pico de la mañana, lo que te estoy contando, versión policial. ¿Qué es lo primero que yo hago? Llamarle al presidente de la República, que no estaba en el Paraguay, él estaba en Costa Rica. Bueno, ¿qué es lo primero que me dice el policía? Mantenerte firme, mantenerme informado. Y yo le digo, en mi primera conversación, presidente, yo tengo la seria intención de defender a este paraguayo que entró por una orden judicial de un juez que no conocía, con fiscales que no conocía, a cumplir con una orden y a disparar contra un señor que no sabía quién era. Porque si nosotros no defendemos a este señor que en cumplimiento de la ley tomó esa decisión con un enlace inesperado, claro, entonces se te cae todo el sistema. Se cae el sistema, porque imagínate que cada policía interprete la orden. Y te voy a decir algo más. Mucha gente me decía, no, ¿por qué no redaban la manzana y esperaban que amanezca? Bueno, la pregunta es, ¿y qué pasa si queman las pruebas? ¿Sos cómplice? ¿Sos obstructor de la justicia? ¿Encontraron pruebas? Muchas. Pero muchas que lo involucran a él directamente, a su hijo. Y solamente vamos a saber cuando la fiscalía lo revele.
Pero también debo decirte, porque no se habla, y te agradezco el comentario, que el hijo también se defendió a balazos con una arma militar, que todavía no explicó dónde sacó, ¿verdad? Y que también creyó probablemente que eran sicarios o algo, porque se escapó en una camioneta blindada y se fue a entregarse a la policía de Amambay. Entonces, acá hubo una reacción inesperada, pero también tengo que decirte esto, Carlos, porque es muy bueno hablar de los límites de los funcionarios públicos, es la ley. Nosotros no podemos hacer ni más ni menos de lo que la ley ordena. Pero es bueno que la gente sepa que en el protocolo que yo no escribí, de los manuales policiales, si vos apuntás a un policía, está autorizado a dispararte. Es más, es el único que tiene el monopolio de la fuerza pública. El instinto de esos segundos, el derecho a la defensa y el respaldo jurídico. Entonces, ¿esto qué hace? Descarta la hipótesis del ajusticiamiento. Pues el diputado tendría que estar en su cama, la bala tendría que estar en el colchón, la pistola tendría que estar en el cajón. Bueno, pero eso también se puede preparar, digamos. Pero no hay tiempo de preparar eso, porque 3 minutos después entraron los fiscales y encontraron la escena. ¿Los fiscales estaban con el conjunto de policías o estaban a 3 cuadras? No, estaban en la vereda. En la vereda estaban Claro, los fiscales. entraron en el acto. O sea, entraban atrás de los policías. Ellos iban entrando, la misión de la policía. Que es un acto de valor también. No. O sea, yo valoro eso. O sea. La policía tiene que entrar a asegurar el lugar y después sale y le dice a la policía, vienen. En 99% de los allanamientos, y vos habrás visto, Carlos, inclusive de uno muy filmado como el de Messer. Vos lo que encontrás el allanado en calzoncillo, con todos los pelos parados, medio dormido, no sabe lo que pasa, y la gente saca cajones. O sea, vos y yo sabemos que Donald Trump fue allanado. Sí. Ahora, algo que la gente se pregunta, ¿la policía no tiene recursos, o la CIUT y la FOPE para filmar sus operativos? Sí, claro que tiene. ¿Y por qué no filmaron? Porque lo del hijo está filmado, parece. Lo del hijo está filmado por un celular. ¿Y por qué no filmaron con un celular? Y porque la gente que entra a hacer estos operativos tiene una prioridad, tener 100% sus capacidades con las armas, ¿verdad? Yo entiendo eso. Tenemos 70 cámaras, pero esto nos va a obligar a cambiar. ¿Por qué? Porque se usan para las manifestaciones y se usan para los partidos de fútbol, porque había denuncias de abuso policial. Pero ahora, con todo lo que pasó, te digo que la policía se comprometió a filmar todas las operaciones tácticas que sean necesarias, con los medios que sea, aún contratando un camarógrafo, y en el aporte que va a hacer Itaipú, equipamiento de la policía, van a traer 200 cámaras corporales que se van a poner en el pecho de los linces que operan enfrente y de las operaciones tácticas de la policía. Porque acá una vez yo tuve un incidente y un policía municipal me estaba filmando, estaba pidiendo coima, ¿verdad? Y estaba filmando y sin autorización, pero no era un operativo, estaba pidiendo coima. O sea, y por eso me sorprendió a mí que esto no esté filmado. Un allanamiento sí y el otro no. Sí, bueno, el allanamiento del otro filmó un policía, pero por una iniciativa suya, ¿verdad? Nosotros lo único que hicimos fue cuidar el procedimiento policial y cumplir al pie de la letra. Nosotros ni siquiera podemos interpretar la ley, por eso que es bueno cuando haces estas reflexiones, porque es la única forma que el sistema funcione. O sea, vamos a poner en el absurdo de que diga, salga una orden de captura y un policía dice, Carlos Mateo, pero este es mi amigo, es periodista, es liberteño, no, demasiado buen tipo, no le puedo meter preso. Eso sería el caos. Esta es una orden de allanamiento y los fiscales dicen, entrar a las 3:30, entrar a las 3:30. Es más, te voy a dar un dato, porque fuiste senador, te doy este dato. Un senador liberal, que es un buen tipo, yo ni siquiera, me dijo, vos le podías haber salvado al diputado Gómez si le llamaba por teléfono y decía, Eulalio, entregate, estás rodeado por la policía. Bueno, yo te pregunto, ¿cómo se interpreta la llamada de un ministro del Interior en el medio de un operativo judicial, fiscal? Eso es complicidad, obstrucción o peor, desacato. Ahora, una pregunta. América Latina y el mundo está lleno de ejemplos de organismos de seguridad altamente especializados que se autonomizan en sí mismos, se vuelven independientes. En principio pueden responder a la orden, a la noble orden de un juez, a la actuación de la fiscalía, pero posteriormente se emancipan. Eso sucedió y se cometen los abusos de la guerra sucia. Eso sucedió en Argentina
con los servicios secretos, que al final los servicios secretos de la Policía Federal, algunos sospechan que estuvieron en el atentado de la AMIA, Sí, de la Embajada de Israel. Sucede en Perú, en la lucha contra... Centroamérica, en el caso Cabezas, ¿te acordás? Exacto, o sea, digamos que hay una... Y el temor, a ver, el presidente de la República parece que es extranjero, cuando la primera fidelidad y lealtad tiene que ser al gobierno, a la cabeza. Y estos organismos también muchas veces están especializados y hay un nexo de comunicación con países extranjeros. Entonces, de repente pueden empezar con objetivos nobles y terminar, digamos, prostituyéndose con tanta autonomía o como se dice ahora con tanto empoderamiento. ¿No tenés miedo que se rompa esa disciplina, esa verticalidad y que termine esto también, digamos, en una cuestión en donde la actuación de la policía y de ciertos fiscales también pueden darse el caso? Yo le quiero perseguir a fulano tal, yo creo esto así. En el caso de Gómez parece que hay una gran obviedad, el círculo se cierra, pueden haber círculos donde hayan oscuridades. Respóndeme después de la pausa, por favor. Yo entiendo tu preocupación, que es la mía. Me resta decir primero, para que no quede duda y clarito, 100% paraguayos son los que actuaron. Jueces paraguayos, fiscales paraguayos, policías paraguayos. Segundo, la historia del SIU. El SIU es una unidad de élite que está dentro del organigrama de la policía. No es un satélite que anda dando vueltas y un yanqui que dice vayan y atropellen la casa a un diputado por más versiones que haya, ¿verdad? El SIU depende a su vez de lo que se llama la Dirección de Planificación, que a su vez depende del subcomandante, que a su vez depende del comandante, de cuarto nivel. ¿Cuál es la característica especial del SIU? Que no cualquiera forma parte. ¿Por qué? La policía propone y la gente quiere ir, ¿verdad? Pero una vez propuesto, se le hace desde un test de no consumo de droga hasta un estudio de la historia familiar. Y una vez que pasan los componentes básicos, se va a entrenar 5 semanas a Cuántico, Virginia. Y una vez que vuelve, puede estar solamente 2 años. Y se le hace un test de integridad o polígrafo cada 3 meses o sorpresivamente. ¿Cuál es la colaboración de lo que yo conozco? Esto es fruto de un acuerdo entre la policía y la DEA del 2010. Estamos en el 2024, o sea, es bastante antiguo. Y esto fue renovado en el 2022, un año antes que yo entre, ¿verdad? El papel de la DEA es de entrenamiento, de capacitación, de equipamiento, inclusive del pago de la sede y en algunos casos de un pago adicional salarial. Esa es una realidad. Pero el comandante, que es el comisario Gunther, es paraguayote. Yo estuve en el lugar, yo estuve ahí con el ministro del MITIC, nos mostraron lo que hacían y ellos se reservan para altos objetivos. No están en el chiquitaje, no están en el microtráfico y por eso, para darte los 3 ejemplos, en este año, el más grande, el 3.300 de Villeta, el segundo, el del aeropuerto y el tercero probablemente por su trascendencia y sus resultados inesperados, ¿verdad? Entonces, cuando en su momento la Senat fue excluida, pero la decisión no la tomé yo, la tomó el juez y la tomó la fiscalía. Habían parientes de Gómez. Habían parientes de Gómez dentro, hasta donde yo sé, y además de eso había habido un incidente hasta hoy no aclarado de un objetivo de la Policía Federal brasileña que se escondió en Pedro Juan y se habría escapado en la camioneta del diputado. Entonces, cuando se hacen en inteligencia y en lucha contra el crimen organizado, se trabaja en compartimentos estancos. Te diría que casi nadie sabe lo que va a suceder. ¿Pero y eso es positivo? Yo creo que es positivo. Te voy a decir por qué, Carlos. Porque así como te dije que el ajusticiamiento no era posible por las pruebas de que se disponía, ¿cómo se te ocurre que un ajusticiamiento puede ser con un juez que firma, fiscales que intervienen y 22 personas? El ajusticiamiento, no es mi rubro, ¿verdad? Pero por 5 o 10 mil dólares en Pedro Juan, vos conseguís 2 motoqueiros y te pegan un tiro en la calle y terminó la discusión. No vas a hacer con todo este despliegue, con tanta gente involucrada y con órdenes judiciales firmadas, ¿verdad? Por eso es que yo creo que la hipótesis que vos decís
de creer que no era la policía, cuando que ya hubo caso anticipado, porque recordará el caso de Chicharrón, dijeron policía y finalmente lo terminaron ajusticiando, ¿verdad? En este caso particular, yo te digo que esto es lo mejor que tiene la policía y que se actuó dentro del marco de la ley. Una pregunta. En el pasado hubieron gobiernos que parece que lograban, ante la incapacidad del Estado, decían, bueno, que el narcotráfico actúe para que sirva de freno al EPP, para que la amenaza al EPP y para que existiera una suerte de equilibrio y no una competencia salvaje entre bandas organizadas. Entonces estaba el liderazgo histórico, existía el liderazgo histórico de Fat Yamil, que se le consideraba el gran padrino, que mantenía la paz entre las bandas armadas, pero como una concesión del Estado paraguayo. Estaba Rafat, que dice también que era un punto de equilibrio. Algunos me comentaron que Stroessner mismo decía no hay que expropiar, hay que dejar que Antevi siga teniendo su estancia, su campo, porque él mismo paga la guardia privada para evitar que entren narcotraficantes, para evitar que eso se convierta en un pasillo de criminalidad, como es hoy en día. Lo que se llama Antevi está poblado en muchos casos de narcotraficantes o se operan ahí operaciones truculentas. Digamos, había una suerte, el Estado consentía, privatizaba. O sea, yo no puedo, yo Estado no puedo, entonces dejo que Yamil o que sea Rafat o la propiedad privada Antevi con su guardia privada controlaba y actuaba como un elemento de contención. Hoy el Estado paraguayo está dispuesto a hacer esas concesiones para lograr, digamos, la paz social, o está dispuesto en una actitud más de decir, bueno, la limpieza general, nosotros recuperamos la soberanía plena del territorio. Sí, bueno, probablemente esa sea la lectura política más difícil, pero creo que un hombre como vos y la audiencia calificada que tenés esto, si la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial está dispuesto a hacer el allanamiento, cuyos resultados no queríamos, ¿verdad? Pero contra un diputado colorado oficialista, sin que se filtre, vos pensás si no hay decisión o no para ir contra el crimen organizado. Ese es para mí el mensaje más fuerte, porque nadie está por encima de la ley, Carlos, nadie. Y esta es la prueba. En otras épocas, o había un llamado y nunca más vos lo encontrabas. Desaparecía. Y yo coincido contigo. En estos días, y te recomiendo que lo entrevistes, hay un paraguayo brillante que es un estudioso del tema, un investigador de CONACYT que se llama Peris, y este señor hizo una explicación de dónde nació el narcotráfico en Paraguay, y él dice, el imaginario popular nos lleva al RICOR, los años 80, que vos conociste y yo también, Conexión Latina, los jerarcas del régimen, París-Niza. París-Niza. El París-Niza, bueno. Una hija muy linda, ¿verdad? Claro, pero es mucho más antiguo, dice él, y explica por qué, y que empezó esta historia con un tal João Morel, y que empezó cuando en Estados Unidos se empezó a perseguir la droga, entonces se alojó en Brasil, y en Brasil se empezó a perseguir la droga y terminó entrando a Paraguay por la debilidad o complicidad de nuestras autoridades. Porque no es la verdad, Carlos, ni el PCC ni el Comando Vermelho son paraguayos, son brasileños. ¿Por qué se alojaron acá? Como porque ya no son bandas criminales, son empresas que usan el sistema legal para dedicarse a lo ilegal. Es decir, vos ves una empresa, una SA, con un abogado, con un contador impecable, nada más que dentro de los contenedores se va droga. Entonces es mucho más difícil enfrentarlo. Y ahí él decía que, como acaba de aclarar, Fat era el hombre, ¿verdad? Cuando Fat se va, quedó Rafat. Cuando Rafat se va, se declara vacante. Empieza una pelea a muerte, donde termina Jarvis preso, Piloto termina preso, a la Casuso la termina matando. Después se declara, o un tiempo, pasan 60 toneladas de cocaína pura delante de las narices de todas las autoridades del Paraguay. Hay más de 1.500 pistas clandestinas en el país, sin control de la SENAT ni en la DINAC, y la hidrovía resultó ser el lugar más seguro para recibir la coca andina, compilarla en Paraguay y pasarla.
Y este es el tema que estamos tocando. ¿Por qué los americanos se niegan a que tengamos nosotros la posibilidad de bajar aviones que trafican? ¿Por qué los americanos hicieron presión en el Parlamento paraguayo, vos eras senador, para que no se apruebe? Bueno, yo te voy a decir algo que suena político, pero es real. A mí no me consta, a mí nadie me llamó y ni me dijeron nada. A mí me conflictuaba el siguiente problema. Hay una presunción de inocencia y me parece fantástico derribar aviones con droga. La pregunta es qué pasa si en el avión va toda la familia y vos estás matando gente sin juicio previo, a pesar de que le advertís. ¿Dónde quedan todos los derechos constitucionales y la presunción de inocencia? Entonces estaba más a favor de la tesis que baje el avión. ¿Por qué nosotros tenemos que derribar un avión? ¿Pero por qué los americanos en otros países toleran y acá no? En Brasil se puede derribar, ¿eh? En Brasil, por eso. ¿Por qué en muchos países? Y yo no sé qué dicen sus constituciones, Carlos. Pero ¿cuál es el interés americano? ¿Por qué en otros países la legislación existe y aquí donde supuestamente, según los conocedores, nos hemos convertido en un tránsito, en un atajo de la droga, para que transite la droga? ¿Por qué acá no y en otros países sí? Mira, ¿por qué los americanos ejercen esa influencia? No, mira, desde mi punto de vista, y yo hablé varias veces con los americanos y de muchos niveles de la embajada, del embajador abajo, desde hace un año nos reunimos y mucho, y estamos en plena compra de radares, ¿verdad? Y en la discusión de derribar o no se va a volver a instalar. Y la tesis es de que no se puede derribar a una persona sin dar derecho a la defensa. Sí, pero a ver, la población civil, conociendo estas cosas, me imagino que uno se disciplina, se ponen las reglas, se establecen las expectativas. De tal hora a tal hora vuelo con mi familia, de tal hora a tal hora no vuelo, pero de lo contrario, el tráfico mayormente es de droga. Según dicen los conocedores, los teóricos, ¿verdad? No, pero yo coincido contigo 100%. Y además dicen los que conocen de que lo que se detecta no llega ni al 10%. ¿Cuánto pasa sin control? Y por eso. Y el Paraguay entonces y su cielo aéreo se convierte en un corredor, no solo porque no tiene los radares suficientes, sino porque al entrar a Paraguay los aviones están seguros. ¿Pero por qué? Porque inclusive no tenemos la capacidad que cuando baja a dejar la droga y repostar combustible, ahí tendríamos que caerle con un helicóptero, un Black Hawk o algo que sea rápido, si es que tenemos buenos radares sin necesidad de derribar el avión, ¿verdad? O directamente le tenés que caer. Pero cuando vos te enterás, por eso se van a comprar 6 tucanos. ¿Cómo llegar al lugar donde la nave bajó? Yo te voy a contar esta realidad. Me tocó que me avisan, entró un avión no identificado al Paraguay. ¿Por dónde entró? Por la zona de Misiones, de Itapúa. Bueno, y en el radar, literalmente, yo oía que iba el avioncito y yo decía, pero este tiene que repostar en algún lado. Y baja a repostar en una pista de 400 metros. Ahí baja la droga, baja a repostar y nosotros no tenemos capacidad de llegar antes que levante vuelo. Y una vez que sube ya no le podés volver a tocar. Y termina saliendo del espacio aéreo paraguayo sin que le puedas tocar. Y esa droga en ese caso fue incautada, se pudo llegar a tiempo, se llegó para... Se llegó en Misiones, cayó 500 kilos de droga, ese fue un caso puntual, pero hay miles que no caen y vuelan de noche y apagan el transponder y vos decís, bueno, este tipo no viene con su familia a las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero tenés que apretar el gatillo, ¿verdad? Ahora, me hablaste también de que es mejor que los organismos de seguridad sean estancos, se manejen con un criterio. La información. Y eso no puede generar celos, querer tener uno más liderazgo que otro. A ver, hoy estamos en una situación de casi, partamos la base de muy buenos funcionarios. Está vos, está Jalil, está Bader, está Marco Alcaraz. O sea, digamos que hay un equipo de gente equilibrada. Jorge Cronagüete, sí, hay un equipazo. Toda gente equilibrada. Pero ¿qué pasa si el día de mañana nos viene un equipo de tilingo? Y entonces empiezan las competencias, celos de competencia. Yo quiero el protagonismo, yo quiero hacer esto. Con este sistema en donde, digamos, te digo, la tendencia a que los organismos de seguridad se autonomicen y pierdan la disciplina del Estado y la verticalidad del presidente de la República, que es lo que reivindico yo, ¿verdad? O sea, a mí me asusta eso que de repente que un fiscal pueda así a la ligera decirle a un organismo extremadamente especializado en seguridad, andá ya nada más aquella casa y no saben de quién es. O sea, se puede prestar también, estoy planteando una hipótesis. No digo que fue el caso de Gómez, estoy planteando de lo que puede venir también. Mira, lo que yo aprendí, Carlos, ellos tienen una mente muy ordenada
en el caso de la policía es a su orden, el margen de maniobra de la policía es limitadísimo, ellos cumplen órdenes judiciales, son auxiliares de la justicia, son los únicos, mira lo que te digo, aunque vos venga el mejor coronel, el más grande capitán, el mejor tirador, no puede detener a una persona, no puede allanar una casa, no puede despejar una ruta, no puede hacer un desalojo, solo la policía es la legítima que tiene el monopolio de las fuerzas públicas. Y la policía solo se mueve por orden judicial, salvo flagrancia. Así. Bueno, ahora volviendo... Pero ahí entra este nuevo organismo. SIUT depende de la policía, la FOPE depende de la policía. Sí, claro, los dos. Los dos dependen. Los dos dependen de la policía. La FOPE es la que entró a Tacumbú. Y el jefe de policía tampoco está enterado de todo. El jefe de policía recibe la información genérica. Se va a hacer un allanamiento con SIUT en Pedro Juan Caballero, en la casa de un legislador. Pero vos sabés que eso a mí me sorprende. Es lo mismo que un general que va a una batalla que dice, vamos a tener la batalla. No, porque tener la otra versión. Va a haber un Waterloo, pero no sabemos contra quién es. Pero la otra versión es la de Veneratio, o es la de Ignis, que son otras que vos viste, o es Dacobo. Porque cuando vos te enfrentás a esta señora, el problema es, Carlos, y te voy a dar dos ejemplos. Yo pregunté por qué de noche. Y me dijo, porque si nos movemos de día, ya nos pasó, me dijo un fiscal. Al pasar por IU, ya los perros saben, ahí van 20 policías, hay 3 fiscales, no encontrás nada. Nada. Lo segundo, ¿por qué se reúnen en Azoteí y de a partir de ahí vienen todos juntos? Para controlarse mutuamente. ¿Qué pasa contra el crimen organizado? ¿Ningún policía lleva ahí celular? Nadie. ¿Y los fiscales? Nadie. ¿Y los que firmaron en la casa de cosas cómo firmaron? Bueno, esos son policías que están afuera, que son policías locales que se enteran después. Porque todo es compartimentado, cerrado y es una fuerza comprometida. ¿Qué podía haber pasado en las hipótesis que estamos trabajando para que la ciudadanía hable? Vamos a suponer que alguien filtre, ¿cómo pasó? Entonces, desaparece el allanado, desaparecen las pruebas, es más, y le espera una banda. Porque estos señores se avisan por teléfono y pueden caerte 10 tipos en camioneta con fusiles de alto calibre y hacer una masacre y desaparecer. ¿Y quién se hace cargo de eso? Entonces, la idea es proteger a la medida judicial y proteger a los interventores, claro. Porque una cosa es acá en el programa, pero tener que ponerte a las 3 de la mañana en un tipo que entra armado a la casa de alguien sospechado de narcotráfico. Pues yo te puedo decir, hice 40 allanamientos cuando era abogado, y era, qué sé yo, una familia con perro y todo que tenían que salir y vos entras, señora, venimos con una orden judicial, pero ¿por qué, mi hijo? Yo ya pagué la cuenta, es otra cosa, ¿verdad? Bueno, mira, nos tenemos que ir, pero quedó pendiente algo para otro programa, que es las consecuencias políticas dentro del partido. Pero 30 segundos, ¿qué va a pasar, diputados, senadores? No va a pasar nada. Si vos tenés el apoyo como operación del presidente, del vicepresidente, del Partido Colorado Institucional y del presidente del Congreso, ¿quién más te queda? ¿Hubo disidencia de diputados? Sí hubo. ¿Es razonable? Y sí, ¿qué te puedo decir? Es parte de la función política. ¿Por qué los políticos reclutan hombres tan indeseables? Porque financian campañas. Bien. Estuvimos con el ministro del Interior, Enrique Riera. Enrique, muchísimas gracias, ministro. Creo que fue una extraordinaria entrevista. Mis temores se fueron. Muchas gracias, Carlos. Igualmente para vos y tu gran audiencia.